17 de septiembre de 1992, Osaka, Japón. 60,000 almas dentro del Osaka Ho Hall gritando un solo nombre, el del japonés, el de su ídolo, el de su orgullo nacional, el de un muchacho que según ellos era invencible. Y en la esquina contraria, casi solo, casi en silencio, esperaba un hombre que venía de otro mundo, de la selva de México, de un lugar donde muchos, incluso en su propio país, lo habían visto como menos, como el indio, como el que nunca debía estar ahí. Pero esa noche, precisamente, ese hombre iba a callar a un país entero. Esta es la historia de Víctor Rabanales. Esta es la noche en que Chiapas le ganó al mundo entero y se ganó el respeto de todos. Y si esta historia te eriza la piel como me la eriza a mí contarla, quédate porque apenas estamos comenzando. Bienvenidos a Richie Vlog. Para entender lo que pasó esa noche en Osaka, primero hay que entender de dónde venía este hombre, de dónde procedía Rabanales. Víctor Manuel Rabanales nació el 23 de diciembre de 1962 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, en el extremo sur de México, pegado a la frontera con Guatemala, un lugar de tierra caliente, de trabajo duro, de pocas oportunidades y de mucho orgullo silencioso. En el boxeo mexicano de los años 80, el circuito importante se movía en el centro y en el norte del país, esto es, en Ciudad de México, Tijuana y Guadalajara. Y, pues honestamente, un chiapaneco moreno, de rasgos indígenas, que hablaba distinto y venía de tan lejos, cargaba con algo más que su récord, cargaba con la mirada de quienes dudaban que un indio del sur pudiera codearse con los grandes boxeadores. Rabanales no vino de una academia de lujo ni de un gimnasio con nombre, vino de la necesidad. Debutó como profesional en agosto de 1983 y golpe a golpe, pelea a pelea, se fue ganando un lugar que nadie le regaló. Perdió más de una vez decisiones que muchos consideraron injustas en su momento, como su primera oportunidad mundial ante Greg Richardson, de esas derrotas que duelen más al orgullo que al cuerpo, pero Rabanales jamás se quebró. Nunca se rindió, ni por un momento cruzó por su mente el rendirse, y entonces en mayo de 1992 en Inglewood, California, dio el golpe que cambiaría su historia. Venció a Jong Hoon Lee y se convirtió en campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en el peso gallo, la división reina del boxeo mexicano. Un chiapaneco, hijo de la tierra, con la corona interina del CMB, el mundo apenas empezaba a notarlo. Y ahora vamos al otro lado del Pacífico. Te voy a decir quién era su rival. Yoichiro Tatsuyoshi nació el 15 de mayo de 1970 en Japón. Desde niño fue formado en el boxeo por su propio padre en el gimnasio Teiken de Osaka, la meca del boxeo japonés. Ahí se forjó un estilo agresivo, de manos largas para su estatura, de presión constante, de ese boxeo que enloquece a las multitudes porque nunca da un solo paso hacia atrás. Como amateur, el japonés fue una máquina, 18 victorias y todas por nocaut. Tuvo una sola derrota. Cuando debutó como profesional en 1989, Japón entero sintió que estaba viendo nacer a una leyenda, quizás al boxeador más importante de todos los tiempos en el boxeo japonés, y no se equivocaron, al menos no todavía. El 19 de septiembre de 1991, en apenas su octava pelea como profesional, Tatsuyoshi noqueó a Greg Richardson y se coronó campeón mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Fue una de las ascensiones más rápidas al título mundial en la historia del boxeo japonés.
Un adolescente convertido en ídolo de la noche a la mañana, invicto, intocable, orgulloso, el orgullo de una nación que llevaba años esperando a alguien como él. Japón ya no veía en el joven a un boxeador, veían a una gran promesa nacional. Pero el destino tiene su forma de poner a prueba a los elegidos. Una lesión en la retina lo alejó de los cuadriláteros casi un año entero, mientras esperaba para hacer su primer defensa. Y en ese tiempo, mis amigos, del otro lado del mundo, un chiapaneco llamado Víctor Rabanales seguía escalando y escalando poco a poco, a base de sudor, de lágrimas y de sangre. Cuando Tatsuyoshi por fin regresó al ring, ya no había Greg Richardson esperando. Esta vez había un campeón interino del CMB mexicano, invicto en esa racha, con hambre atrasada y con algo que solo dan los años difíciles: la calma de quien ya conoció el dolor y no le tiene miedo a nada. La pelea se pactó para el 17 de septiembre de 1992 en el Osaka Ho Hall, ahí en la ciudad que había visto nacer al fenómeno Tatsuyoshi. Se decidiría entonces quién era el verdadero rey del peso gallo. Para Japón esto era apenas un trámite. Su ídolo, su joya, su futuro iba a defender lo que por derecho ya le pertenecía. Para México, muy pocos apostaban en favor de Rabanales. Rabanales llegaba como el visitante, el extranjero, el extraño, el que peleaba en terreno hostil frente a 60,000 gargantas que no gritarían su nombre. Y antes de meternos de lleno al round por round de esta noche histórica, déjame pedirte algo rápido. Si esta historia te está poniendo la piel chinita, como me la puso a mí al investigarla, suscríbete ahora mismo a Richie Blog y activa la campanita. Aquí seguimos contando las peleas que hicieron historia, las que representan el orgullo de nuestra raza en todos los sentidos y en todos los rincones del mundo. Ahora sí, vámonos al ring, mis amigos. Round 1, Tatsuyoshi sale como lo que es, sale como el campeón, como el favorito, como el ídolo local. Presiona desde el primer segundo, busca imponer su ritmo frenético frente a su gente. Rabanales no se mueve para atrás con miedo, no, se mueve con cabeza, se mueve con intelecto. Rabanales observa, mide distancias. El chiapaneco no vino a sobrevivir, vino a estudiar a su rival. Round 2 y 3, el campeón japonés sigue presionando a Rabanales, seguro de su territorio, seguro de su gente, seguro de su leyenda y de su nombre. Pero Rabanales empieza a soltar las manos, sobre todo a la derecha, con precisión quirúrgica cada vez que Tatsuyoshi se descuida en el intercambio. No son golpes de espectáculo, son golpes de matemática pura, los que se acumulan y cobran factura más adelante en la pelea. Round 4 y 5, ahí empieza a notarse la diferencia entre un ídolo hecho a base de victorias rápidas y un guerrero forjado a base de derrotas dolorosas. Tatsuyoshi sigue viniendo hacia adelante porque es lo único que sabe hacer, lo que siempre le funcionó, pero Rabanales ya empieza a hacerle pagar cada entrada. El chiapaneco pelea con la paciencia de quien ha tenido que ganarse todo en la vida sin que nadie le regale absolutamente nada. Round 6 y 7, el ambiente en el Osaka Ho Hall empieza a cambiar. Los gritos ya no son tan seguros, ¿verdad? El campeón japonés, invicto hasta esa noche, empieza a sentir en el cuerpo algo que casi nunca había sentido: la posibilidad real de perder. Rabanales sube la intensidad y ya no solo contragolpea, empieza a presionar él también, empieza a quitarle el ring a su rival en su propia casa, ante su propia gente. Round 8, llegaría el round decisivo. Tatsuyoshi busca desesperado recuperar el control y el ritmo del combate. Sabe que el tiempo se le acaba, pero Rabanales conecta con autoridad, con la seguridad de quien ya no está peleando solo por un cinturón, sino por todos los que alguna vez lo miraron por encima del hombro por venir de donde venía.
Round 9 y llega el momento, mis amigos. Rabanales encuentra el blanco una y otra vez. El campeón japonés agotado, superado, conmocionado, ya no logra sostenerse con la misma firmeza. El árbitro observa, ve que Tatsuyoshi ya no puede defender con inteligencia y cerca del minuto 1:19 del noveno round detiene la pelea. Se detuvo la pelea. El milagro había llegado. Knockout técnico. Víctor Rabanales, el chiapaneco, el que muchos subestimaron, es el nuevo campeón mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. ¡Viva México! 60,000 personas se quedan en silencio absoluto, un silencio sepulcral, un silencio respetuoso. Imagínate la belleza de ese silencio. Imagínate a todo un coliseo que había ido a celebrar a su héroe callado de un solo golpe, sin saber qué decir, sin saber qué hacer, sin poder creerlo. Y del otro lado del cuadrilátero, un hombre que venía de una tierra donde a veces ni en su propio país lo tomaban en serio, levantando los brazos como campeón del mundo. Esto no solamente fue una pelea, fue la historia de alguien que nunca dejó que el lugar donde nació decidiera hasta dónde podía llegar. Rabanales fue la prueba de que el orgullo no se mide por dónde naces, sino por lo que estás dispuesto a dar cuando nadie cree en ti. Esa noche, en Osaka, Japón, un hijo de Chiapas les recordó a 60,000 japoneses y a todo un país que a veces olvida a su gente del suroeste que la grandeza no pregunta de dónde vienes, solamente pregunta qué tan fuerte es tu corazón. Esa es la fuerza de nuestra raza, esa es la fuerza de México cuando se lo propone, respetable público. El grandioso Víctor Rabanales defendería después ese título y seguiría escribiendo su historia con más batallas, más caídas y más levantadas, porque así es el boxeo y pues así es la vida. Pero nada le va a quitar esa noche de septiembre de 1992 cuando cayó a todo un país en su propia casa. Y si te gustó esta historia, ya sabes qué hacer. Dame like en este video, comparte este video con alguien que necesite recordar de dónde viene su orgullo y suscríbete a Richie Vlogs si todavía no lo has hecho. Aquí seguimos contando las noches en que México le demostró al mundo de qué está hecho. Le mando un saludo muy especial a todos nuestros miembros que nos apoyan con sus membresías y sobre todo a Tora L y a Richie de Richie Manía, los pilares de Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y si este video te gustó, aquí en esta pantalla final te voy a dejar otro video que estoy seguro te va a fascinar, te va a encantar el doble. Dale click a este video que te está apareciendo justamente en pantalla y sigue disfrutando de nuestro contenido. Un saludo pa' mi raza, desde Chihuahua traigo mi gente de coraza. Siempre fuerte, me mantengo firme por mis mecenas, listo para